Lo que nosotros estamos proponiendo sí es un sistema, digamos, que haga racional y razonable el uso del derecho penal, bajo la idea de que el derecho penal solo debe utilizarse en casos extremos de protección, digamos, de vulneración a los derechos fundamentales, y de que dentro del derecho penal la cárcel debe ser para casos en los que otras medidas no hayan funcionado. Debo decir, de todas maneras, que el proyecto no contiene una rebaja general de penas, como muchos nos lo sugirieron, pero no lo descartamos. No sé si el Congreso de pronto quiera tomar esa idea, pero descartamos la idea de una rebaja general de penas porque es como concederle beneficios por igual al que a la medida que ha cumplido la pena de cárcel se ha ido, entre comillas, portando bien, que al que, entre comillas, se ha ido portando mal, es decir, el que se ha venido resocializando y el que no. Entonces, es cierto que queremos un uso más racional y razonable de la pena. Y aquí una última notica antes de otra pregunta, si ustedes quisieran, y es que nuestro proyecto sí contiene, o mejor debo decir ya contenía, una rebaja a las penas máximas. La pena máxima que había en Colombia para concurso de delitos era de 60 años y para un solo delito de 50 años. Primera cosa que llama la atención, en la Constitución tan conservadora de 1886, la pena máxima era de 30 años. No sé en qué momento llegamos con una Constitución más progresista a esto de 60 años. En la Constitución liberal, progresista, vanguardista de Río Negro de 1863, la pena máxima era de 10 años. Bueno, pero el asunto es que nosotros proponíamos bajar la máxima por concursos de 60 a 50 y por delitos individuales de 50 a 40. Y ya estando radicado el proyecto de ley esta semana, la Corte Constitucional profirió una sentencia en la que declara inconstitucional la pena máxima de 60 años por desproporcionada. Así que con todo gusto retiraremos ese artículo de nuestro proyecto porque ya la Corte en esa misma idea nos va dando la razón. Ministro, una pregunta más de práctica, usted que lleva tantos años litigando. Es cierto que el Código Penal necesita racionalizarse y que además hay una cantidad de ofensas que no tienen sentido y otras que merecen discusión, pero ¿usted no cree que el problema de la justicia penal en Colombia es más de una justicia que está congestionada, que no se distribuyen bien los recursos, de fiscales y jueces que trabajan con las uñas? Es decir, no es un tema más de la práctica que de lo que esté consagrado en el código. ¿Y cómo podría el gobierno de Gustavo Petro hacer la reforma que nunca se ha hecho? Es una reforma de la justicia para la gente, que es uno poder ir a poner una denuncia y que sea fácil, ir a revisar un proceso y que sea fácil, ir a una audiencia y que sea fácil, y no necesariamente andar cambiando los códigos como si eso fuese a cambiar la práctica. Bueno, es que digamos, todas las propuestas de reforma a la justicia de este gobierno no están contenidas solo en esta ley. Sobre lo que me preguntas, Ana, quisiera mencionar lo siguiente. Desde la primera vez que yo acompañé al presidente Petro, pues ya en el cargo, él en el suyo, yo en el mío, a visitas al Poder Judicial, él siempre ha manifestado que la reforma a la justicia de este gobierno consiste en más recursos para la justicia para que pueda ofrecer un mejor servicio. Ya digamos, en el presupuesto que está vigente este año, que fue aprobado el año pasado, se aprobó una partida presupuestal adicional a lo de siempre de 250.000 millones en cifras redondas. Más bien, debo decir lo siguiente. Fruto de esa instrucción del presidente, en varias ocasiones yo me reuní el año pasado con el Consejo Superior de la Judicatura para preguntarles, bueno, si queremos realmente una reforma cierta a las dimensiones y a la capacidad de respuesta del Poder Judicial, ¿cuánto dinero necesitamos? Ellos hicieron unas cuentas muy serias, muy interesantes, en las que yo no intervine, y me pasaron el dato. Necesitamos 1.2 billones. 1.2 billones. ¿De dónde sacarlo? Bueno, entonces en el presupuesto del ya vigente de este año van 250.000 millones adicionales. Y en la solicitud de adición presupuestal, que seguramente esta misma semana se presentará al Congreso, van a ir otros 500.000 millones. Incluso yo me sorprendí, y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura también, porque lo que inicialmente se había hablado con el ministro de Hacienda es que esos 250, eso de 1.2 billones, había que repartirlo a lo largo de los 4 años porque era imposible atenderlo en un solo año. Pero bueno, ya con lo que está en el presupuesto, 250 más 500.000 millones que se van a incluir en la adición presupuestal, pues vamos en 750, y escuché al ministro Campo
Es decir, que el saldo va para el presupuesto del año 24. Es decir, que la apuesta va acompañada de recursos suficientes a la rama judicial para que haya más despachos judiciales que operen mejor. Y en ese sentido yo creo, compartiendo la afirmación de Ana, de que esto no es solo cosa de código, sino también cosa de procesos rápidos, accesibles y más sencillos, que por ahí también vamos con recursos. Como varias veces se lo he escuchado al presidente, en materia institucional, el cariño se manifiesta con recursos. Entonces, recursos para la rama judicial es también una forma de manifestar que estamos comprometidos con una mejor administración de justicia en el país. Ministro, hay algunas personas que no votaron por Petro y a quienes, digamos, que las distancian algunas medidas frente al gobierno y demás, que leen en una serie de asuntos que están haciendo ustedes como una especie de premio o de mensaje en favor de la impunidad. No sé, que le otorguen $1 millón de pesos a los jóvenes gestores de paz, que la reforma contenga la eliminación de los mencionados delitos de los que estamos hablando ahorita, o medidas como que los reclusos van a poder salir durante el día y demás. ¿Qué le respondería a usted a todas esas personas que tienen esa sensación? Le respondería desde varias perspectivas. La una es que yo soy consciente del enorme esfuerzo pedagógico que tiene que hacer este gobierno para que sus reformas sean comprendidas, porque es que, claro, en un país que durante tanto tiempo se acostumbró a que las cosas no cambiaban y que era todo lo mismo y todo a favor de los mismos y en contra de los mismos, proponer un cambio puede ser realmente, o poner cambios de las dimensiones de los que está proponiendo este gobierno puede verse, puede suscitar unas emociones de intranquilidad, de incomprensión, de susto frente al cambio, y en ese sentido nuestro esfuerzo pedagógico, por supuesto, tiene que ser especialmente fuerte. También, pues llamaría, aunque sea un llamado un poco ingenuo, a la buena fe de algunas personas que sin el menor pudor están tergiversando lo que nosotros estamos mencionando y las intenciones que tenemos. Y permítame que le ponga un ejemplo que realmente me ha dolido mucho por la confianza que se rompió allí. Hace unas 2, 3 semanas, un colega de ustedes, no está aquí presente, ni es de Cambio, ni esto, no, de la revista Cambio de ustedes, y me entrevistó sobre esta cosa de que los presos pueden salir a trabajar de día y volver de noche. Yo intenté explicarle cómo funciona eso, que no es abrir la puerta de la cárcel y que cojan el Transmilenio a ver qué encuentran en el rebusque, sino que es una cosa organizada, con convenios, con seguridad. Bueno, y en medio de eso surgió la pregunta sobre si entonces al trabajar se podrían pensionar. Y yo le dije, pues por supuesto, es que la privación de libertad no incluye negación del derecho a la seguridad social. Una persona se pensiona o se obtiene una pensión porque ha cotizado las semanas que establece la ley y porque llegó a la edad que establece la ley. No son otros los datos que tiene en cuenta la seguridad social. Y entonces me preguntó, ¿eso incluiría incluso una persona que por homicidio salga? Yo dije, por supuesto, por cualquier delito. Incluso le dije, mire, yo ya coticé 1.300 semanas. No tengo la edad. En cuanto llegue a la edad, y no les voy a decir cuánto me falta para llegar a esa edad, me voy a pensionar. Por supuesto que yo no cometo delitos, pero si por alguna decisión injusta de autoridad tuviera que ir a la cárcel, pues no importa. El día que a los 62 años, que llegue a los 62 años, voy a comenzar a recibir mi pensión. Bueno, titular de la noticia. Homicidio tendrá pensión, gobierno. Claro, ante eso yo digo, mire, les hago un llamado a esas personas a la buena fe, pero creo que soy ingenuo en hacer ese llamado a la buena fe. Entonces, yo soy consciente de las limitaciones que tiene un mensaje de cambio, soy consciente del esfuerzo que hay que hacer, soy consciente también de que en el Congreso de la República son muchas más las voces estudiosas, sensatas, que pueden tener distancias ciertamente con el gobierno, pero que están dispuestas a escuchar. Y pues, en últimas, a ellas me dirijo. ¿Qué más puedo hacer? Señor ministro, usted plantea una fotografía macro, una aproximación grande al tema, pero también
hay temas puntuales que muestran cómo la congestión se está volviendo absolutamente, la congestión de los despachos judiciales se está volviendo opuesta al propósito de administrar justicia. Este 9 de febrero, esta semana, celebramos 2 años del fin de las audiencias al hacendado Santiago Uribe Vélez por la conformación del grupo de los 12 apóstoles. El juez tiene 2 años con ese proceso en el cual piden condena a la Fiscalía y la Procuraduría y sin embargo no ha decidido porque él dice que tiene 186 casos más que tiene que atender y en los cuales tiene prioridad. ¿Qué puede hacer la Administración de Justicia frente a eso? Mire, ahí le hablo, digamos, desde la perspectiva que tengo ahora como ministro, pero también de la que me llevé cuando fui magistrado de la Sala Disciplinaria de la Judicatura. Y entonces, respecto del gobierno, quisiera decirle que el gobierno puede hacer lo que está haciendo, es decir, proponerle al Congreso que asigne más y más recursos a la rama judicial y a partir de ahí respetar la autonomía, la independencia y, claro, sugerir de modos institucionales que ojalá ese dinero se emplee para agilidad y todo, pero en últimas es el Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial, el que autónomamente decide qué hacer con esos recursos. Y de mi experiencia cuando estaba en la sala disciplinaria del Consejo de la Judicatura, eso, digamos, era recurrente, la queja de personas que acudían a la Administración de Justicia y los procesos eran, pues, con esas dilaciones como la que usted está mencionando. Y allí nosotros mirábamos que efectivamente sí hay algunos despachos que están muy congestionados y que hay una cosa que es como el turno, ¿no? O sea, los expedientes se deben ir resolviendo en el turno en el que fueron llegados, pero que también hay otros despachos en los que no existe tal congestión y que se pueden establecer medidas, digamos, de adecuado reparto, incluso de revisión de reparto de asuntos para que haya un poco más de agilidad. Dicho eso, y lamentando mucho la situación que usted me menciona, también creo que la digitalización en la justicia, que es algo que llegó para quedarse y que también tiene muchísimos recursos, puede también resolver o ayudar a resolver esa morosidad que tanto ha afectado a la administración de justicia y a la sociedad colombiana. Efectivamente, si queremos una sociedad colombiana que conviva pacíficamente, necesitamos que la justicia, que es el modo pacífico de resolver los conflictos, funcione de modo mucho mejor a como ha funcionado hasta ahora. Yo creo que el proyecto de ley que presentó el gobierno esta semana, de reforma criminal, otros como esa cuestión presupuestal, otros que se irán presentando, y no solo proyectos de ley, reformas administrativas, reformas a prácticas tradicionales, desjudicialización de algunas conductas, todo puede ir contribuyendo a eso sin que haya una solución mágica. Es decir, para volver con una respuesta anterior, cuando en octubre del año pasado el presidente de la Judicatura me dijo, necesitamos 1.2 billones adicionales a lo que tenemos, ya pues en ese momento, pues yo salí del despacho diciendo, pues no hay nada, no hay posibilidad, no se puede. Pero bueno, ahí se va pudiendo, poco a poco. Y seguramente ese 1.2 billones terminará siendo insuficiente dentro de algunos meses o años y habrá que ir mirando de qué otra forma se va construyendo una justicia más ágil. Pero digamos que yo pienso que esa preocupación, para ser sintético, entre más recursos, digitalización, desformalización de algunos procedimientos y desjudicializar algunas conductas y pasarlas a centros de conciliación, mecanismos alternativos de resolución de conflicto, nos pueden ofrecer un panorama un poco más esperanzador del que tenemos en la actualidad.